vamos a ver, insisto, un par de ejemplos donde vamos a usar el método lo que hemos visto, son los métodos que hemos visto para calcular volúmenes, que son cortes transversales, que pueden ser discos, o arandelas, o golillas, etcétera, ¿no? Para calcular un par de volúmenes, digamos, de figuras conocidas ahora, ¿no? Que sirve de ejercicio, pero vamos a obtener en realidad fórmulas que todo el mundo conoce, ¿sí? Estamos, ahí estamos, ¿ok? Entonces, primero, no, me parece que no está planteado así en las notas, pero perfectamente lo podríamos plantear así. ¿Todo el mundo está viendo la pizarra ya? ¿Sí? Sí ¿Se se ve? ve. Gracias. Ok. Entonces, me parece que pero no puedo ver el chat así. No. Vamos a ver un par de fórmulas del volumen, tener las fórmulas de volumen de un par de figuras conocidas. ¿Sí? Entonces, el primero podría empezar simplemente así, ¿no? Obtenga una fórmula para el volumen de una esfera de radio A. Nada más, sin mayor indicación. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito y ver primero cómo se obtiene este sólido, que es el sólido, bueno, uno de los sólidos más conocidos, pues, ¿no? De las figuras más eh, como básicas, pues, ¿no? De la geometría. Vamos a ver primero cómo lo obtenemos, ¿no? Como un sólido de revolución, ¿no? Sí, como un sólido de revolución, ¿no? Esfera como sólido de revolución. Y es el primer paso para obtenerlo con los métodos, para obtener este volumen con los métodos que conocemos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pintar una esfera ahí. Está más o menos, ¿no? Y el único dato que nos dan, y el único dato, digamos, que define completamente a la esfera, es el radio, ¿no? Aquí estoy pintando digamos, un círculo máximo en la esfera, ¿sí? Que, por ejemplo, si esto fuera la Tierra, este puede ser un meridiano, puede ser el ecuador, ¿no? Y medimos el radio, pues, del centro de la esfera a un punto, a cualquier punto, ¿no? En la superficie, y esa distancia es el radio A, que nos están dando aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos esto como sólido de revolución? Bueno, hay tal vez varias formas de hacerlo. Esta es una de ellas, ¿no? ¿No? Una de ellas será, ahí pinté el eje, bueno, este colorcito. Bueno, pensemos, por ejemplo, en una circunferencia, ¿sí? O sea, esto es el plano, esto es R2, ¿verdad? Pensemos ahora en una circunferencia también de radio A, ¿sí? Entonces, si tiene centro en el origen, estos puntos de intersección, ¿cuáles son? ¿No?
circunferencia de radio A. ¿Sí? ¿Estos puntos cuáles son entonces? Aquí, donde cruza con el eje. Y menos A. A y menos A. A y menos A, muy bien. ¿No? Ok. ¿Y cuál es la... bueno, entonces nuestro X va a variar en este intervalo. ¿Cuál es la... bueno, antes de escribir la ecuación y todo, ¿cómo obtenemos este sólido, ¿no? A partir de esta circunferencia? Bueno, si se fijan, como es tan simétrica la figura, podemos girar esto alrededor del eje X, ¿sí? O alrededor del eje Y, ¿no? Y de cualquier forma, la figura que describe al girar, como el volumen que barre esta hoja circular al girar, es precisamente una esfera de radio A, ¿no? Bueno, aquí está como pintado medio al revés. Bueno, vamos a hacerlo. Profe, ¿podría ser cualquier eje que pase por el origen? De hecho, sí, podría ser, es una buena observación. O sea, girando alrededor de cualquier recta, muy buena observación, Ricardo. Girando alrededor de cualquier recta que pase por el origen, obtenemos la misma figura, ¿no? Porque, pues sí, por la simetría, pues, ¿no? Aquí obtendríamos, ¿no? Líneas así. Lo malo de esto, desde el punto de vista del cálculo, es que nosotros no sabemos calcular volúmenes con respecto a esa rotación, ¿no? O sea, geométricamente es lo mismo, pero nosotros no sabemos calcular esto. Y aún sabiendo, o sea, la forma más fácil, después verán, ¿no? La forma más fácil de calcular eso sería transformar de alguna manera las coordenadas para que este eje de rotación coincidiera con uno de los ejes coordenados, ¿no? Entonces, muy buena observación, ¿no? Es posible hacer eso, pero es más difícil a la hora de calcular, ¿no? A la hora de calcular el volumen, lo más fácil es girar alrededor de uno de los ejes. Entonces vamos a girar alrededor del eje X aquí, simplemente porque ya empecé a pintar esto, pero es muy simétrico. Van a darse cuenta ahora que es lo mismo si giramos alrededor del eje Y, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es la ecuación de esta circunferencia? ¿No? La ecuación en el sentido como de geometría analítica, ¿no? No necesariamente una función, pero la ecuación de toda esta circunferencia. ¿No? La de R al cuadrado es igual a X al cuadrado. Más Y De cuadrado. Muy X bien. cuadrado, o sea, ¿de la esfera o de...? De la circunferencia. De la circunferencia. R Bueno, ya cuadrado. empezaron a decirlo. Al Igual a cuadrado. R cuadrado. Exacto. Decimos, claro, R cuadrado porque R es el radio, pero el radio aquí nos están diciendo que es igual a A, ¿no? Entonces la ecuación para esta figura es X cuadrada más Y cuadrada igual a cuadrada. Ahora, de aquí, si se fijan, podemos despejar esto en términos de, para obtener una función de X o de Y, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a obtener una función de X, o sea, escribir Y como función de X, ¿no? Ahora, una observación. Si nosotros queremos despejar aquí por este cuadrado, ¿no? Claro, obtenemos esta raíz, pero técnicamente el valor de y puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces tendríamos que poner un más menos. Si nosotros despejamos así, en realidad lo que estamos obteniendo, ¿sí? Es la gráfica de esta parte nada más, ¿sí?
de una de las mitades. ¿Cuál? Pues depende del signo que ocupemos, del más o del menos. Aquí vamos a ponerle un más, o sea, no poner nada, y se entiende que esta raíz es un número positivo. Entonces la gráfica que obtenemos ahí es esta semicircunferencia, ¿no? Que está por encima del eje X, pero observen que al girar, ¿sí? Igual lo que vamos a obtener es toda la esfera, ¿sí? Entonces, el área que estamos delimitando ahí, ¿sí? Es esta, ¿no? Pero observen que al girar realmente barre toda la esfera, ¿no? Entonces vamos a obtener el volumen completo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Para integrar esto por el método del disco, ¿no? Recordamos nuestra fórmula. A ver. Recordamos nuestra fórmula, ¿sí? Del método del disco o de los discos, ¿no? Que nos dice que el volumen es la integral, ¿no? Voy a escribirlo aquí en general primero, ¿no? De pi por r de x al cuadrado, ¿no? Ahora, este radio, que depende de x, es simplemente esta distancia que está aquí, ¿no? Ya saben, siempre de la orilla de la figura, de lo que va a ser la superficie del sólido, a el eje de rotación. Entonces eso sería bueno ponerlo con otro color. Vamos a ver. No sé si ese color se ve mucho. Pero este es mi R de X. ¿Sí? Y ahí se ve que varía con X, ¿no? Ok. Entonces, sustituyendo, ¿no? Esa es la fórmula general nada más. Sustituyendo, en este caso, ¿no? Voy a poner, esto es en general, ¿no? Y para la esfera, obtenemos que el volumen es la integral de menos a de pi por este radio, que es la función, ¿no? La función de x que obtuvimos aquí, ¿no? Y esto es raíz de a cuadrada menos x cuadrado al cuadrado de x, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Aquí, y esto lo discutimos la última vez, rápidamente podemos, bueno, vamos a eliminar esta raíz, ¿no? Que se cancela con el exponente, y obtenemos nada más pi por a cuadrado menos x cuadrada de x. ¿Ya? Ok. Entonces no es difícil, es integral. Igual hay algo que podemos hacer para... Déjenme dar un poquito más de espacio aquí. Hay algo que podemos hacer para simplificarla un pelito. Sacar el pi ¿Qué descubrimos? como una constante hacia adelante. Claro, sale pi como una constante y me queda nada más a cuadrada menos x cuadrada de x. Multiplicarla por 2 y partir del 0. Multiplicarla por 2. Muy bien. Que esto equivale a usar la simetría de la figura, ¿no? O sea, en lugar de, digamos, integrar todo el volumen de una, haz de cuenta que estoy partiendo la esfera ahora verticalmente, así, ¡zas! Bueno, pero bien por la mitad, ¿no? ¡Zas! Y entonces solo tengo que integrar desde 0 a A y multiplico por 2 ese volumen, ¿no? Equivale a partir esto así. ¡Zas! Y me quedo con la mitad, ¿no? La mitad del volumen. Entonces multiplicando por 2, ¿no? Si yo pongo, voy a poner 2 aquí afuera, solo multiplico, solo integro de 0 a A. ¿No? ¿Ok? Vamos súper bien. Pero habría ¿No? que volver a multiplicar por 2. ¿Por qué volver a multiplicar por 2? Para considerar la varia de abajo. Lo que El usted área de explicó abajo. de la raíz.
Porque explicó que con la positiva estaría sacando la de arriba, pero no la de abajo, para formar la esfera completa. Sí, aquí por esta raíz estamos considerando solo esta parte de la gráfica. Pero fíjate que al girar este medio círculo, al girar, igual barre la esfera completa. ¿Sí? O sea, no sé cómo explicarlo. No tengo una cosa así, pero, claro, imagínate. Mira, fíjate, tengo esta libreta. ¿Se ve en la cámara? Bueno, se ve ahí en pequeño. Entonces yo la agarro de donde está aquí el anillado, ¿no? Entonces yo si la giro alrededor de ese eje, como que describe un cilindro, ¿sí? Más grande. Porque le estoy girando como por estoy girando como por una orilla nada más. Entonces, tú estás girando alrededor de este eje, ¿no? Ahí está ya de vuelta en la pizarra, pero al girar barre toda la esfera. Entonces, no hay que volver a multiplicarlo no hay que volver a multiplicarlo por 2. Ah, la confundí. Ya, sí, ¿No? sorry. No, está bien. Ya saben, dudas, bienvenidas. Ok, entonces ya tenemos planteado nuestra integral, seguimos calculando, ¿no? Esto lo puedo separar aún más, ¿no? Déjenme escribirlo así, como 2pi por la integral de 0 a de a cuadrada de x, ¿sí? Menos la integral de 0 a solamente de x cuadrada de x, ¿sí? Solo separé aquí la integral de la suma. Esta integral es fácil, ¿no? Porque es una constante a. Entonces me queda esta a saldría, digamos, como constante. Hay varias formas de verlo. Saldría la a cuadrada como constante y luego les integra nada más un 1. O como es una constante, nada más multiplican la constante por el ancho del intervalo y esta parte les queda un a cúbica. ¿Sí? A ver. Sí, les queda un a cúbica. Y esta parte, ¿sí? El x cuadrada, bueno, integra a... Profe, me perdí. ¿Por qué queda una A cubo? Porque aquí, sí, tienen razón, tal vez lo hice medio rápido. A ver, vamos a hacerlo aquí aparte, ¿no? Porque tú tienes esta integral, ¿no? Entonces, la a cuadrada es una constante, ¿no? Entonces sale de la integral. Y tú estás integrando con respecto a x. Entonces, a es un número nada más. Y aquí la integral de esto, aquí hay como un 1, haz de cuenta. Entonces, la integral de esto es x evaluado de 0 a a. Ah, ¿Sí? caché. Sí, ¿Ya? gracias. Y entonces esto es nada más a menos 0, a. ¿No? Entonces, claro, esto es como hacerlo más algebraicamente, ¿no? Integrando de verdad. Pero luego el otro comentario que hice es que, bueno, imagínense que tienen, ¿no? Es nada que ver con el problema anterior. Tienen que ver, imagínense que tienen una función constante, ¿no? Y la constante es c y el intervalo es ab. La integral es esta área, ¿no? Pues es un rectángulo. Es c por el ancho del intervalo, ¿no? Y entonces esto, digo, nada más para ver esto geométricamente, esta área, ¿sí? Pues es un rectángulo de base a y altura a cuadrada. El área es a, ¿no? Otra forma de verlo. ¿Ok? Esto, ok, ahora si esto lo integramos de verdad, ¿no? Esto es x cúbica partido por 3 evaluado de 0 a a, ¿no? Entonces al final,
Falta espacio. Al final, déjenme acomodarlo. Vamos. Sí, me faltó algo ahí. Sí, me faltó la... Para acá. Ya, ¿esto qué es? Esto es a cúbica partido por 3 menos 0 al cubo partido por 3. Pues es a cúbica. Entonces me queda 2pi por a al cubo menos a al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces esto es, si pongo todo con denominador 3, esto es 3a cúbica menos a cúbica. Es 2a cúbica sobre 3 por 2pi es 4pi por a al cubo sobre 3. ¿No? Listo. Entonces, si ustedes buscan cualquier libro de geometría, ¿no? Yo creo que, bueno, no recuerdo, pero tal vez desde la base o de los primeros años del colegio, algo así, a uno le enseñan esta fórmula como el volumen de la esfera, ¿no? 4/3 de pi por r al cubo, o sea, radio al cubo. Aquí el radio es a, pero es la misma expresión. ¿Sí? Y todo salió de hacer esta integral por el método de discos. ¿Sí? O sea, estamos sumando el área de estos discos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, el comentario que hacía al principio, ¿no? Es esto, dada la simetría de la esfera, los cálculos aquí son simétricos, digamos, en términos de X e Y. O sea, todo esto lo hubieran podido hacer intercambiando los papeles de X e Y y funciona igual, ¿no? Van a llegar a la misma integral, las mismas expresiones. ¿No? Lo hicimos con respecto a X por costumbre nada más, ¿no? Ok. Entonces vamos a pasar a otra integral de una figura también muy conocida, ¿no? Que es el toro. ¿Por qué pasa eso? Sería como más chiquito esto. Ok. El toro. ¿Todos saben cuál es el toro? ¿Todo el mundo sabe cuál es esta figura? ¿El toro? ¿No? Es una ¿Como una dona? dona. Exactamente. A ver, déjame ver si me sale un poco mejor. No. No. Una dona. Bueno, hay más o menos. Una dona, ¿no? Ok. Es una dona. Entonces, cuenta la leyenda, la verdad no tengo ni idea de si esto es cierto, pero que se llama toro por esta, o sea, ahí están viendo la dona como un poquito desde arriba, ¿no? Entonces, se llama toro por esta figurita que se forma en medio, porque es porque tiene como cuernitos. Por eso le dicen toro. No tengo idea si es cierto eso, pero al menos sirve para acordarse, ¿no? Ok, la dona, y vamos a ser un poco más precisos. ¿Cómo es esta dona en términos geométricos? Pues es la figura que obtienen, ¿sí? Digamos,
tomando un círculo, ¿sí? Ahí está. Ahí están cortando la dona a lo largo, se podría decir, ¿no? Forman un círculo. Y si lo cortan como de costado, digamos, obtienen otros círculos así. Uy, esto va a estar más difícil de pintar, ¿no? Obtienen como una especie de anillo, ¿no? Haz de cuenta que ponen la dona sobre la mesa y la cortan así. ¡Zas! Entonces obtienen un anillo. Vamos a ver. Ah, no, este sí se ve. Y esto no se ve. Ya. Mi propósito de año nuevo es, del año 2021 es aprender a graficar esto en la compu. Para no estar sufriendo como ahorita. Pero ahí más o menos se entiende, ¿no? Y sugiere, creo yo, sugiere un método para calcular el volumen. Porque estamos viendo que el corte transversal así, en esta dirección, pues ¿qué es? Es una arandela. ¿Sí? Y entonces, sumando las áreas, ¿no? De todas estas arandelas, ¿qué estoy haciendo? Iba a usar una notación ahí nomás, pero digamos, sumando las áreas de todas esas arandelas, obtenemos el volumen del toro, ¿no? Bueno, voy a terminar Profe, ¿y se puede obtener también como la rotación de ese círculo alrededor del eje X? Sí, de hecho, ese es un poco el próximo tema que vamos a ver para calcular volúmenes de sólidos, ¿no? O sea, lo podríamos obtener de estas dos formas, ¿no? Como sumando, ¿no? A ver, bueno, voy a escribir la fórmula de todas formas, lo que quería poner, ¿no? Observen que podríamos obtener como sumando el volumen, perdón, sumando las áreas, ¿no? De todos esos discos, o también sumando las áreas, perdón, sumando las arandelas, o sumando también los pequeños discos, ¿no? Que están pintados aquí como en amarillo. El otro corte, ¿no? Entonces, tal vez más adelante lo hagamos de la otra forma. O sea, sí vamos a ver ese método, me refiero al ejemplo en particular del toro. Yo creo que es buen ejercicio hacerlo de las dos formas. Pero de momento vamos a obtenerlo, sí, o sea, vamos a obtenerlo así. ¿Por qué? Porque aunque esta forma también es muy, geométricamente es una forma intuitiva de obtenerlo, fíjense que estos, ¿sí? Los discos estos no son, no se generan por cortes transversales que son todos, digamos, paralelos unos a otros, ¿sí? Ahí el plano con el que estamos cortando tendría que ir como girando, ¿no? Uy, ¿qué pasó? A ver. Se volvió loca la pluma. El plano ahí, con el que estamos cortando aquí, es una cosa como así, ¿no? Entonces tendríamos que ir girando el plano de corte para obtener el volumen así. Entonces eso es el siguiente tema, todavía no lo sabemos hacer, pero sí sabemos hacerlo por el método de arandelas, porque estos cortes sí son generados, ¿no? Por puros cortes horizontales, ¿no? O sea, paralelo. Lo importante es que son todos paralelos, o si quieren, todos los planos de corte son perpendiculares a un cierto intervalo, que al final va a ser nuestro intervalo de integración. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula elegida por el momento. ¿Ya? Entonces, vamos a plantear esto, ¿no? ¿Cómo se genera esto?
como sólido de revolución y después cómo se expresa el volumen en términos de arandelas, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ok, vamos a hacerlo ahora. A ver si no me equivoco. Yo lo había hecho integrando con respecto a X. Vamos a hacerlo así como se ve en la figura, ¿no? Integrando con respecto a Y. Entonces, ¿por qué con respecto a Y? Porque esto, primero, ¿cómo lo obtenemos como sólido de revolución? Estoy dibujando medio chueco. ¿Cómo se obtiene como sólido de revolución? Bueno, ahí sí es como dijimos antes, ¿no? Voy a tratar de usar los mismos colores, ¿no? Ahí se obtiene girando esta pequeña circunferencia alrededor del eje que pasa, del eje vertical, que pasa justo por el centro de la doma, ¿no? Entonces, vamos a decir que este círculo, ¿sí? Bueno, vamos a pintarlo así sólido. Este círculo tiene centro, ¿no? En el punto centro, en el punto que sería coordenada I0, en el punto D, 0. ¿Sí? Entonces, esta distancia al eje es D. Y, bueno, el eje de rotación, ¿sí? Es el eje X, ¿no? Una recta vertical. No, el eje Y, perdón, ¿no? Que es una recta vertical. Y cuando esto gira, pues obtenemos todo el sólido, ¿no? La imagen, digamos, después de girar, por ejemplo, justo del otro lado sería una circunferencia igual, y luego, ¿no? Ahí se ve un poco cómo se va generando. Ahí estoy pintando como, digamos, solo la capa de afuera del toro, ¿no? Y por acá atrás, bueno, igual es la capa de afuera, pero... Bueno. Esa es cómo se genera la figura, ¿no? Ok. Entonces, eso fue nada más para hacernos una idea, ¿no? Esta es la descripción de la figura como sólido de revolución. Ahora vamos a ver cómo se ven los cortes transversales estos que pinté en el otro dibujo, ¿no? Cuando cortamos así, ¿no? Horizontalmente, que son, pues, arandelas, ¿no? El radio, a ver, vamos a ver. Aquí voy a pintar el eje, ¿no? Esto es visto como desde arriba, ¿no? El radio ¿sí? Ah, perdón. Bueno, tenemos que especificar, para calcular el área de esta arandela, tenemos que especificar dos radios, ¿no? Voy a ponerle otro color, amarillo aquí. Tenemos que especificar, digamos, el radio mayor y el radio menor. Ahora, aquí, en esta configuración, ¿no? Donde estamos girando alrededor del eje Y, ¿de qué dependen esos radios? ¿De qué variable dependen? ¿De X o de Y? No me dejen solo, chicos. ¿De qué dependen esos radios? ¿De X? ¿De X? No sé. Está bien, lo importante es intentar. No, en este caso dependen de Y. Porque es en esta dirección
¿no? O sea, nosotros estamos haciendo cortes horizontales, ¿sí? Estamos cortando así, ¿sí? Ah, cierto. Para obtener estas arandelas. Entonces, a ver, vamos a ver. Para echar a andar ahí como la visualización geométrica, ¿no? Cuando, cuando apenas toco el toro desde arriba, más que corte es como una superficie de contacto, ¿no? Que es solamente un círculo, ¿sí? O visto de otra forma, imagínense que ponen la dona así en la tabla para cortarla, y entonces, bueno, que aquí, perdonen el dibujo, ¿no? Pero aquí estos cortes van así, entonces el primer corte, más que corte, es como el punto de contacto, que ahí salió Superman, ok. Es que no está como muy simétrico esto. Vamos a ver, vamos a decir que llega hasta acá, y entonces aquí hay un punto de contacto, ¿verdad? ¿Sí? Que al pintar todo el sólido, ¿sí? Es este círculo. No es un punto, es una superficie de contacto. Ustedes ponen la dona en la tabla y es justo el contacto entre esos dos objetos. ¿Ya? Ok, esa es como la primera arandela, que es nada más un círculo. Y conforme ustedes van subiendo o bajando el cuchillo, no importa de dónde empiecen, ese cortecito se va haciendo cada vez más grueso, ¿no? Entonces el siguiente corte va a ser una arandela así como delgadita, ¿sí? Y va a ir creciendo hasta llegar, digamos, a la arandela máxima, que es cuando cortan la dona justo a la mitad, y bueno, no sé exactamente en qué proporción, pero digamos que va a ser algo así, ¿no? Como más ancho, ¿no? Una cosa así, ¿sí? Ahí va moviéndose el corte. Y lo que va variando, en realidad, en esas arandelas o en estos cortes, es el valor de I, ¿no? Entonces, estos radios son funciones de I, ¿no? R es una función de I, R mayor, y R menor es una función de I. Ok. Puros dibujitos hasta ahora, ¿no? A veces es lo más difícil, es imaginarse esto. Pero vamos a empezar a ponerle medida a las cosas, ¿no? Tengo ya con esto, bueno, aquí ya tengo la forma de calcular las cosas, pero me falta un dato importante que me tienen que dar, ¿no? Que no puedo deducir, que es, pues, cuánto mide el radio de esta primera circunferencia original, ¿no? El radio de la figura que estamos rotando, ¿no? Y esto, bueno, como ya usamos R para estas otras dos cosas, ponerlo aquí al ladito, esto vamos a este radio, vamos a ponerle otra letra, vamos a ponerle Rho, que es como parece una P, pero es la RY, ¿no? Entonces, esta circunferencia tiene centro en el punto D,0 y radio Rho, ¿sí? Ok. Entonces, con esto, yo ya puedo calcular, ¿no? El tamaño de mis arandelas, porque mis arandelas son, ¿sí? Si yo hago el corte así, yo voy a obtener un segmento así. Y lo mismo del otro lado, ¿no? Esto corresponde a estos segmentos en la arandela. ¿Sí? Y con eso ya puedo calcular estos dos números. ¿Ok? ¿Cómo los calculo? Vamos a tener que hacer otro dibujo. Nomás para... Aquí ya vi lo que quiero calcular. Ahora vamos a ver realmente cómo hacerlo, ¿no? Entonces vuelvo a poner ahí mi circunferencia que estoy girando.
Estoy tratando de usar los mismos colores, ¿no? Ah. Y yo tengo que calcular para cada i, ¿sí? Tengo que calcular este segmento. Y mis datos son que el centro de esta circunferencia es el punto D, 0 y el radio es ρ. ¿Ya? Ok, entonces fíjense cómo la vamos a hacer. ¿No? Esto que estoy partiendo aquí es la recta X igual a D, ¿no? Porque es la que pasa por el centro del círculo. Entonces, de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá, bueno, antes que nada, cuál es la ecuación ahora de esta circunferencia? Es parecida a la anterior, pero ya no está en el origen. Entonces tengo que hacer un pequeño movimiento ahí de coordenadas. ¿No? ¿No? Vamos a ver. Un más uno. Hay algo así. Hay que hacer claro, hay que hacer un desplazamiento. ¿No? Claro, me gusta esa forma de graficarlo. Vamos a ver directamente qué son las funciones. Yo lo iba a decir un poquito de forma distinta, pero ahí las funciones, recuerden, son funciones de i que estoy obteniendo. Son estas dos. Y esta. Entonces, ¿no? Como funciones de i, pensemos primero en que en que la circunferencia está como en el origen. Entonces, como función de i, la gráfica, perdón, la función, ¿no? Que corresponde a esta gráfica es, ¿no? Si esta recta fuera si el centro de la circunferencia fuera el origen, esta gráfica es la gráfica de la función raíz cuadrada de ρ cuadrada menos i cuadrada. ¿Sí? Pero no pasa por el origen. Hay que desplazarla para acá por esta distancia. ¿Y cuánto dijimos que era esa distancia? D. Bueno, menos D es más D. ¿Por qué? Porque recuérdense que como función de, si esto es X y esto es Y, para acá es como el lado positivo. ¿No? Entonces, miren, déjenme, a ver, vamos a hacer un pequeño truco, a ver si funciona, ¿no? Momentáneamente. A ver, ¿se puede hacer esto? No, no se puede girar. No, no se puede girar. Ok. Iba a girarlo así como girarlo, o sea, pero lo voy a pintar rápido aquí. Si intercambiamos los X, y esto es Y y esto es X, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es desplazar esto hacia arriba, ¿no? Entonces por eso es un más D. Ya, muy bien. Esa es la parte de arriba, ¿sí? La parte de abajo, que está punteada, ¿sí? La parte de abajo, a ver, demasiadas flechas aquí. La parte de abajo es como el negativo de esta gráfica, ¿sí? Entonces es
menos rho cuadrada menos i cuadrada igual más d, porque igual estamos desplazando hacia arriba, ¿sí? Entonces, más d, pero la gráfica está del lado negativo de x, está acá, ¿sí? Entonces, por eso es esto, ¿no? O escribiéndolo de forma más, más para que sea más bonito, ¿no? Esto es d menos la raíz cuadrada de rho cuadrada, ¿no? Rho cuadrada menos d cuadrada. Y esto es d más raíz cuadrada de rho cuadrada menos d cuadrada. ¿Sí? Ok, y entonces, ¿cómo obtengo? Bueno, y estos son, fíjense que estos son lo que aquí describí como R de I, R mayúscula de I y R minúscula de I. ¿Sí? A ver. O sea, a ver, vamos a ver. Aunque se vea más chiquito, vamos a ver los dibujos que ya hicimos, ¿no? Este R de I, ¿sí? Este R de I mayúscula es justo la distancia desde el centro de la dona, o sea, desde el eje de rotación a la superficie de afuera, ¿no? Y este R minúscula de I es la distancia desde el centro de la dona, el eje de rotación, a la superficie como interior de la dona, ¿no? Y entonces, la diferencia es lo que me marca como el ancho de la arandela, y es ya lo que aparece en la fórmula, ¿no? Entonces vamos a terminar el cálculo. ¿Qué me dice la fórmula en el caso de las arandelas? Bueno, es la integral de c a d, límites de integración. Lo voy a escribir primero en general, ¿no? De r de i al cuadrado menos r de i al cuadrado de i, ¿no? Cuando estoy integrando con respecto a i. Ahora, aquí no hablé de los límites de integración, ¿no? Pero no es difícil. Bueno, esto no es el color correcto. A ver. Les pongo en amarillo, porque tienen que ver más con el círculo que con los cortes, ¿no? Los límites de integración, vamos a ver en este dibujo, son estos puntos. Ah, no, perdón. No, estoy mal. Son estos puntos, ¿no? Como el primer y el último corte, porque estamos integrando con respecto a i, ¿no? Y si el círculo tiene radio r, estos puntos son menos r y más r, ¿no? Ah, perdón, menos rho, la costumbre, son menos rho y más rho, que es el círculo de radio rho. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Tenemos todo para sustituir y obtener el volumen. Entonces eso va a ser la integral de menos rho a rho de pi por, que es r de i, es el más grande, de d más raíz cuadrada de rho cuadrada menos i cuadrada. A ver, vamos a poner, es esto al cuadrado, ¿sí? Menos d menos raíz de rho cuadrada menos i cuadrada al cuadrado de i, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí no se cancela la raíz cuadrada porque tengo este más d, ¿no? Ok, entonces, bueno, con esto ya vamos a terminar prácticamente. A ver. ¿Qué me faltó? Me faltó. Entonces, ah, me faltó el cuadrado. Uy. Perdón, ya estoy abusando de la pizarra.
Dejémoslo así, sí, seguimos el cálculo si nos falta espacio. Aquí no se cancela esto por la de esta, ¿no? Entonces se ve bastante fea la integral, pero no es un cálculo tan difícil, ¿sí? Entonces, podemos simplemente, observen que si desarrollamos estos cuadrados con el binomio cuadrado, se van a cancelar cosas. Por ejemplo, al desarrollar esto, vamos a irlo haciendo. Ese igual se puede multiplicar por 2. Sí, buena observación, Pablo. Aquí, igual si se fijan, el toro es simétrico con respecto al plano. Aquí, esta figura, si quieren, es simétrica con respecto al eje X. Entonces podemos usar esa simetría para simplificar la integral. Entonces, al final, ¿no? Vamos a tener 2 veces, sacamos el pi de una vez, pero ponemos ese 2, la integral de 0 a ρ de lo que nos dé este desarrollo, ¿no? Entonces, buena observación, usamos la simetría ahí. Y bueno, vamos a simplificar esto un poco, ¿sí? Entonces, para que vean que se van a cancelar un montón de cosas, ¿no? Y ahorita les enseño cómo simplificarlo aún más fácil. Elevamos esto es d cuadrada más 2d por raíz de ρ cuadrada menos i cuadrada, más ρ cuadrada menos i cuadrada, ¿verdad? Porque ahí sí se cancela la raíz, estoy haciendo como el binomio al cuadrado, y aquí le voy a restar d cuadrada menos 2d por la raíz de esta cosa, menos i cuadrada, más, a ver, no, ahora sí voy a tener que ok, más esto al cuadrado, que es ρ cuadrada menos i cuadrada, ¿no? De i. Ahora sí, tengo chance de moverlo por acá. Uy. Y aún así nunca. Ahí está, ¿no? Ok, ya hasta aquí, eso es lo que se está restando. Entonces, fíjense que se cancela un montón de cosas, ¿no? Se cancela este d cuadrada, vamos a cancelarlo con rojo, ¿no? Se cancela este d cuadrada con este d cuadrada, se cancela toda esta expresión ρ cuadrada menos i cuadrada, se cancela con esta, y aquí esto no se cancela, porque tienen menos por menos, más, entonces se suma. Tienen 2pi por la integral de 0 a ρ de 4 veces d por raíz de ρ cuadrada menos i cuadrada de i. ¿Sí? Y entonces, ahora esto es constante. ¿Sí? Perdón. Sale multiplicando. Entonces sale multiplicando 4d. Claro, 4d. Entonces, digamos, me queda 8 por 8pi por d. Y me queda nada más la integral de 0 a ρ, ¿sí? Por ρ cuadrada, raíz de ρ cuadrada menos i cuadrada de i. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Bueno, quizás, ¿no? Tenemos que hacer esta integral por sustitución trigonométrica, ¿o no? Se puede hacer por sustitución trigonométrica, ¿no? Y aquí la forma esta me llevaría a una sustitución de la forma i igual a seno de teta. Entonces se puede hacer así. Se los dejo de tarea, digamos. Ya estamos... Ay, tenemos que terminar 9:30. ¿Chicos? ¿Cómo? ¿A qué horas terminamos? ¿9:30? Hoy día mandó el link y a las 8:20.
No, terminamos. O sea, ¿qué horas deberíamos terminar? A las 9:20. ¿A las 9:20? Bueno, yo normalmente termino, o sea, empiezo 20 minutos tarde y termino a las 9:30. Pero ahora ya, super pasamos. Ya. Ok, una disculpa, chicos, los que sigan aquí, los que se han tenido que ir, lo entiendo perfectamente. Vamos a tener que, bueno, yo voy a tener que disciplinarme con eso del horario. Tomos, mi idea, espero que no les moleste, es 8:20 a 9:30. Entonces solo estamos 11 minutos encima del horario. No, disculpen, tengo que fijarme en eso. Ya, pero entonces miren, excelente momento para abreviar cálculos, ¿no? Esta integral, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Esta integral, no, dice, situación trigonométrica, ¿no? Harta pega. Pues no, porque esta expresión ¿de dónde viene? Viene de la ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces, fíjense, esto es la gráfica, ¿ya?, de una circunferencia de radio ρ centrada en el origen, ¿sí? Entonces, como es la gráfica de una función, ponemos solo la parte de arriba, ¿no? Y además la integral va de, digamos, de 0 a ρ. Entonces, esta integral, ¿sí?, si estuviera de menos ρ a ρ, sería toda esta área, ¿verdad? Pero está de 0 a ρ. Entonces, solo es esta área. ¿Sí? Y esta área es la cuarta parte de toda la circunferencia. Y toda la circunferencia, o sea, la cuarta parte de toda esta circunferencia. Y toda esta circunferencia, ¿qué área tiene? Con eso terminamos, chicos. A ver, yo les ayudo. Pi por... ¿Alguien de los que sigue? Pi por... ¿El radio de la circunferencia? El radio de la circunferencia R al cuadrado, cuadrado. ¿no? Y el radio aquí es ρ. Entonces, no tuvimos que hacer esa integral, ¿no? Aquí nada más es esta integral precisamente la que estamos calculando. La calculamos, digamos, pero usando una descripción geométrica de la integral. Si no, después ustedes intenten hacerla haciendo de verdad la integral, ¿no? Entonces, esto es 8pi por d por esta integral, que resulta ser 1/4 sobre pi cuadrada, y entonces esto es ¿qué estoy diciendo? 1/4 de pi por ρ cuadrada, y entonces esto es, claro, 8 partido por 4 es 2 pi al cuadrado, ρ al cuadrado d. ¿Sí? Y tiene sentido esto porque esta fórmula son, bueno, hay pi porque son puros círculos, y ρ cuadrada y d, si se fijan, son las únicas dos magnitudes que necesitamos para decir quién es esta figura, ¿sí? Ρ es el radio de este círculo, y d es la distancia del centro del centro de rotación, digamos, del centro de la ona al centro de este círculo. Y con eso queda perfectamente definida la figura, por lo tanto, con eso basta para determinar su volumen. ¿Sí? Entonces, bueno, quería decir algo más sobre esto, pero ya me pasé un montón de tiempo, porque esta figura tiene otra interpretación geométrica bien interesante. Entonces tal vez subo un pequeño epílogo al video o algo, pero sí, ya ahora debo cortar la clase.
¿Tienen alguna duda? Los que sigan acá. ¿No? Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Disculpen por lo del tiempo. De verdad, sí creo que es importante ajustarnos al horario de clase. Los que se hayan tenido que ir, bueno, ya saben, ven la clase grabada. Y les voy a mandar la invitación para sesión de consultas hoy a las 6. Entonces, los que puedan, nos vemos entonces. ¿No? Con eso me despido, chicos. Gracias, profe. Tengan buen día. Chao. Hasta luego. Gracias a Chao. ustedes. Chao.